Hola, hola mis amables oyentes, les habla Marcial González, presentándoles nuevamente nuestro programa cristiano a través de la Biblia, deseándoles lo mejor. Y lógicamente, si usted sigue las enseñanzas de la palabra de Dios a través de este programa o a través de la lectura personal que usted pueda tener de la Biblia, le va a ir de maravillas espiritualmente hablando. En el libro de Proverbios, en el capítulo 4, verso 18, dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y esto está al alcance de todos nuestros amables oyentes, ¿no? Si creen en Dios y creen a Dios. El Señor Jesucristo dice en su palabra que el que cree todo le es posible. Todo le es posible. Y Dios no defrauda a quienes en Él confían. Así que les animamos a que sigan conociendo de la palabra de Dios y lógicamente confiando en Dios mismo. Bien, para el día de hoy, para este programa, vamos a compartir una lectura que nos habla de la conversión del apóstol San Pablo a Cristo, y lo encontramos lógicamente en la Biblia, en el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles, llamado también Hechos del Espíritu Santo. En verdad, me gusta más esto, Hechos del Espíritu Santo, porque los apóstoles simplemente fueron instrumentos usados por el Espíritu Santo para estos hechos que encontramos en este libro llamado así, Hechos de los Apóstoles. Bien, capítulo 9 de Hechos, el versículo 1 al versículo 6 vamos a leer. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga a Cristo. Si nosotros leemos el capítulo 7 y capítulo 8 de este libro, nos vamos a dar cuenta que hubo en el primer siglo de la era cristiana una persecución contra los cristianos, ¿no? Y Pablo era uno de esos perseguidores, ¿no? Y aquí le vemos persiguiendo a la iglesia. Pero este párrafo que hemos leído nos habla de varias cosas importantes, y a mí me gusta puntualizar algunas de las cosas que nos enseñan lo que sucedió a Pablo y cómo lo podemos aplicar también a nuestra vida. En primer lugar, yo tengo 4 puntos aquí que quisiera compartir con mis amables oyentes. En primer lugar, el odio y la ignorancia de Saulo, porque su nombre era Saulo. Después de convertido se llamó Pablo. Saulo significa grande, Pablo significa pequeño. La Biblia no dice por qué se cambió el nombre, si el Señor le cambió el nombre o él se cambió ese nombre de grande a pequeño. Quizás entendió que el grande era el Mesías, era Jesucristo, ¿no? El hecho que Saulo después es Pablo. Bien, en primer lugar, el odio y la ignorancia de Saulo. En el versículo 1 y 2 que hemos leído, dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
a fin de que se hallase a hombres o a mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. El odio y la ignorancia de Pablo. Claro, Pablo se enojaba con los que predicaban el evangelio de Jesús, porque él pertenecía a una secta, a un grupo religioso llamado los fariseos. Ellos eran muy estrictos, ellos creían cumplir la ley de Dios, que no la cumplían porque ningún hombre puede cumplir la ley de Dios, ¿no? Y que ellos serían salvos por ser mejores personas o ser personas que podían cumplir la ley de Dios. Entonces, cuando se les predica el evangelio, el nombre de Jesús, que el hombre se arrepienta de sus pecados y crea en Jesús para salvación, ellos se enojaban. Normalmente ocurre esto con algunas personas, que cuando se les predica de la palabra de Dios suelen ofenderse, porque están aferrados a una religión y que los principios de la vida cristiana no va con esas religiones que los hombres se han inventado. Entonces se enojan, ¿no? Aquí lo vemos a Pablo persiguiendo y aún amenazas de muerte a los discípulos del Señor. El enojo lo hacía por la ignorancia. A veces ignoramos la palabra de Dios y nos aferramos a una religión. Y cuando alguien nos dice, mira, la palabra de Dios dice esto no es religión inventada por el hombre, esto es lo que dice Dios, ¿no? No estamos dispuestos a ceder y nos enojamos. Puede pasarnos, ¿verdad? Claro que puede pasarnos. Bien, pero no solamente encontramos aquí el enojo y la ignorancia de Pablo, mire, encontramos también la ignorancia del sumo sacerdote. Pero bueno, se supone que el sumo sacerdote tendría que haberse dado cuenta que Jesús era el Mesías, el Cristo, el ungido, el prometido a Israel y a las naciones, el Salvador del mundo que había de venir. Porque estaba escrito de él en el Antiguo Testamento. Pero el sumo sacerdote, cuando viene Pablo a pedirle las cartas, le da las cartas autorizándolo que si acaso haya hombres o mujeres judíos de este camino en la ciudad de Damasco, los trajese presos a Jerusalén. La ignorancia del sumo sacerdote. También esto nos enseña algo. ¿Sabe qué nos enseña esto? Que se puede ser líder religioso, un gran líder religioso, y no conocer a Dios y estar luchando en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Y esto es peligroso porque el líder religioso no solamente se perjudica a él, perjudica a todas las personas que siguen su vida, sus enseñanzas, su conducta religiosa, ¿no es cierto? Entonces esto es una gran responsabilidad para todos los religiosos, pero para todas las personas, para todos los líderes, pero también para todas las personas, que ninguna persona siga a líderes religiosos creyendo que esa es la verdad, porque ha permanecido por muchos años. Yo también pertenecía a un grupo religioso antes, y uno cree que es la verdad, ¿no es cierto? Y puede decir, la iglesia donde yo estoy es la verdadera, pero resulta que cuando nosotros comenzamos a analizar a la luz de la palabra de Dios la clase de religión que practicamos, resulta que no tiene nada que ver con Dios. Acá tenemos al sumo sacerdote entregándole cartas a Saulo de Tarso para que él vaya a Damasco y trajese presos a Jerusalén a las personas que creían en Jesucristo el Salvador. ¡Qué ignorancia! El sumo sacerdote. Analice lo que le enseñan los líderes religiosos o el líder religioso que usted pueda tener en el grupo suyo, aunque se llame cristiano, aunque se llama iglesia cristiana, el nombre que quiera, ¿no? Analice si lo que creen, si lo que predican, si lo que le enseñan está de acuerdo a la palabra de Dios o no. Porque si no está de acuerdo, obviamente, eso es una falsa religión que nos deja caer al abismo si no confiamos en Dios como Él lo ha establecido en su palabra. La Biblia dice que Cristo vendrá y juzgará al mundo conforme a su palabra, no conforme a las creencias que tienen los hombres, variadas, miles, ¿no es cierto? Sino Dios juzgará al mundo conforme a lo que Él ha dicho en su palabra y les pedirá cuenta a las personas que han hecho con su Hijo Jesús, si han llegado al conocimiento de la verdad, si se han convertido a Cristo cuando se les ha enseñado, se les ha predicado de Él. El apóstol San Pedro, en Hechos de los Apóstoles, este mismo libro, en el capítulo
4 y el versículo 11 de este libro, dice el apóstol Pedro que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. Solamente Él es el Salvador. Pero Pablo perseguía a los cristianos, a los creyentes, a los discípulos de Jesús, por ignorancia, y lo hacía con odio, enojado, ¿no es cierto?, persiguiéndolos. Bien, pero encuentro algo más. La ignorancia de Saulo, la ignorancia del sumo sacerdote. Encontramos que Jesús se le aparece. Él yendo por el camino, dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó la voz que le decía, una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué tremendo que fue eso, ¿no? Para Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso es lo que tiene que oír la persona, la voz de Cristo. No es la voz de los hombres, ni siquiera de los líderes religiosos a veces, porque tenemos que analizar lo que creen. Porque el cristianismo y este libro, la Biblia, la bendita y santa palabra de Dios, ha sido usada, ¿no es cierto?, hasta se ha matado en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, creyéndose cristianos, ¿no es cierto?, cuando la Biblia dice no matarás. Entonces, pues hay que analizar la clase de religión que tenemos, y ser honestos, y ser sinceros, y mirar lo que dice la Biblia, y compararlo con lo que nosotros creemos, y lo que tengamos que corregirlo a tiempo, porque la vida nuestra es corta, y al final de nuestra vida tenemos que dar cuenta, y entonces no podemos ya corregir. Tenemos que corregirlo ahora, tenemos que entender ahora cuál es la verdad de Dios. La gente me dice, no, el grupo es la iglesia donde yo estoy, ¿no es cierto? Resulta que mucha gente, es bueno analizar esto, porque mucha gente, cuando se le pregunta algo de la Biblia o de Dios, no tiene noción. Sin embargo, pertenecen a una iglesia, a veces llamada cristiana, y también tienen su líder o sus líderes. ¿Qué ocurre? Entonces uno se pregunta, ¿estas personas son muy mal discípulos o tienen muy mal maestro? Y lo más posible es, si acaso son fieles a esa clase de religión, es que tienen muy mal maestro. Porque no puede ser que todos sean tan malos discípulos, ¿no? Alumnos, aprendiz. Bien, mas yendo por el camino, dice, cuando Pablo va a Damasco, le rodea una luz del cielo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dar coces es como golpear contra el aguijón, es como golpear, si uno golpea con la mano en una punta aguda, algo así, que lo único que hace es dañarse solo. Eso es lo que estaba haciendo Pablo cuando luchaba contra Dios. Eso, muchas personas les pasa eso hoy en día también. Dan cosas contra el aguijón, contra Dios, se están hiriendo. El mundo está herido a causa de separarse de Dios y practicar cualquier clase de religión. Grupos enseñados por hombres, aún cuando se llaman cristianos. Analícelo, pídale a Dios sabiduría, pídale discernimiento espiritual para conocer la verdad. Pero mire, ahí encontramos que Pablo le pasó una cosa, y él cayendo, cayó de su caballo, ¿no? Él cayó de su caballo, cayó a tierra, dice. Puede que nosotros también tengamos que caer de nuestro caballo, del caballo de nuestra voluntad, de nuestro yo, de nuestro orgullo, o de nuestra ignorancia, o de nuestro conformismo, ¿no? No sé, o de nuestros pecados que estamos cometiendo contra Dios y que a veces ni siquiera somos plenamente conscientes de ello. Quizás tengamos que caer del caballo de la religión equivocada para convertirnos hasta de un cristianismo falso, para convertirnos a Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que derramó su sangre, para que creyendo en Él, Él nos limpie, nos perdone y nos dé la sabiduría espiritual que necesitamos. Saulo cayó de su caballo. Dijo dos cosas importantes el apóstol Pablo, que vamos a analizar después de un tema musical.
haz tu obra en mí. Muy bien, tras haber escuchado un lindo tema de esperanza de vida, la verdad que al salir este programa por internet quizás estos mismos chicos, excelentes cristianos y excelentes cantantes, puedan ver. Y bueno, usamos la música en este programa que ustedes han dado y les deseamos que Dios les siga bendiciendo y los siga utilizando en tantos lugares del mundo con su linda música cristiana. Les deseamos muchas bendiciones del Señor si ven este programa a través de YouTube. Bien, vamos a continuar pues entonces viendo lo que hemos leído ya en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 al 6 hemos leído, y hemos estado considerando el versículo 1 al 2, en primer lugar viendo la ignorancia del apóstol Pablo, cuando él era Saulo, cuando no era apóstol del Señor todavía, persiguiendo a los cristianos, el odio y la ignorancia. Pero no solamente vimos la ignorancia de él, sino que extrañamente vimos también la ignorancia del sumo sacerdote judío, que le da cartas a Pablo para que vaya a la ciudad de Damasco, ¿no?, para traer a las personas, hombres y mujeres, que siguiesen este camino de las enseñanzas de Jesús. Pero hemos leído hasta el verso 3 que yendo por el camino, el Señor le aparece a Pablo, se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ante esta revelación, ¿no?, de una luz del cielo que dice que sobrepujaba la luz del sol, ¿no?, y ante estas palabras, Pablo se da cuenta que este es realmente el Mesías, que ha venido y que él todavía no había creído en él, que era el verdadero Hijo de Dios. Y entonces encontramos, dice que cayendo a tierra oyó esta voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Esto es lo que primero dijo Pablo: ¿quién eres? Esto significa que él no le conocía. Bueno, había oído de un Mesías que tenía que venir. Quizás ellos no sabían si era hombre o ángel, o qué sería. Quizás pensaban que tenía que venir como un gran guerrero y librarlos del imperio romano, estaban sometidos ahí, ¿no es cierto?, para ser la nación más importante del mundo, como Dios le había dicho a Abraham que así iba a ser su descendencia. Pero no vino así en primer lugar, vendrá así en el futuro, no lejano, por cierto, creemos los cristianos, los que estudiamos la Biblia. Pero vino en primer lugar en humildad, en humillación, para ser el Salvador, para saldar la deuda del pecado del hombre. Y para ello tenía que morir, porque en la ley de Dios del Antiguo Testamento estaba escrito que la paga del pecado es muerte. Y Jesús vino del cielo como diciendo: ¿cuánto deben estos pecadores? La vida. Bueno, el Señor Jesús puso su vida y fue y murió en la cruz. Pero ellos no entendían eso, que esa persona era justamente el Mesías, el Hijo de Dios. Pablo no le conocía. Puede que hoy en día, a 2000 años de la era cristiana que se predica el Evangelio ya, en todo el mundo, muchas personas que se llamen cristianos, puede que no conozcan a Jesús. Y no basta con llamarse cristiano, pertenecer a un grupo cristiano, vivir en un país cristiano. Lo único que vale es conocer a Jesús personalmente como el Señor y como el Salvador. Pablo no le conocía, pero dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres? Quizás usted tenga que preguntarle a Jesús también. Ese Jesús que quizás en su grupo religioso lo menciona, pero que usted no le conoce. Usted tiene que decirle: Señor, ¿quién eres? Yo te quiero conocer realmente. Dios le habla a través de su palabra y por el Espíritu. Si usted comienza a escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios, obviamente va a entender esa verdad que entendió Pablo. ¿Quién eres? Pero el Señor le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero Pablo le dice: ¿qué quieres que yo haga? Esta es
las segundas palabras de Pablo. Primero es, ¿quién eres? Te quiero conocer. Y ahora, ¿qué quieres que yo haga? Te quiero obedecer. Eso es lo que tiene que ocurrir en toda persona que quiere ser realmente un cristiano. Para ser realmente un cristiano, usted tiene que conocer a Jesús como el Señor personal de la vida, como el Salvador. Lo tiene que conocer. Y si va a ser perdonado y va a agradar a Dios, lo va a hacer en la medida en que usted sea obediente a Dios. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá lo que debes hacer. Y luego el Señor se le revela. Envía a un hombre llamado Ananías, ¿no? Para que le hable a Pablo y ore por él también, donde él estaba en la ciudad de Damasco. Y el Señor le dijo a ese hombre, un versículo nada más les menciono, más adelante el versículo 15 de este libro de Hechos, capítulo 9. El Señor le dijo a este profeta Ananías, ve a ver a Pablo, ¿no? Ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, es decir, de todas las gentes, y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor lo escogió a Pablo y lo hizo el apóstol a las demás naciones del mundo, porque los otros fueron apóstoles a los judíos, enviados, los mensajeros de Dios. Él fue el apóstol a las naciones del mundo y predicó el evangelio y escribió la mayoría de las cartas que están en el Nuevo Testamento, las cartas apostólicas, el apóstol San Pablo. Dios lo llamó, tenía un propósito con él. Pero termino con esto. Dios también le llama a usted y tiene un propósito con su vida. Usted le responderá al Señor, te quiero conocer. Usted le responderá al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor Jesús? Dígaselo. Quizás hay gente que dice, yo no sé cómo hacerlo. Bueno, sencillamente usted puede decirle al Señor que le pide perdón por haber pecado. Porque seguramente lo ha hecho. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, ¿no? Y luego acepte a Jesucristo como el Señor, con sus palabras. Yo creo en tu obra, en la cruz. Yo te pido que me limpies por tu sangre, que seas mi Señor, mi Salvador, que operes en mi vida. Y el Señor lo hará si usted lo hace de corazón. Y entonces va a descubrir cuál es el plan que el Señor Jesús tiene también para su vida personal. ¿No le parece importante? Pablo estaba en el odio, en la ignorancia. Yo no sé en qué situación está usted, pero el Señor tenía un gran plan para la vida de él, de serle el apóstol a las naciones del mundo. Hoy se habla de ese hombre en las naciones más importantes del mundo como el gran apóstol Pablo y en todas las congregaciones verdaderamente cristianas. Miren lo que tenía el Señor para Pablo. Piense, Dios no hace acepción de personas. Tiene seguramente un plan maravilloso para usted, pero está en usted el conocer y el aceptar a Jesús, obedeciéndole como el Señor y el Salvador de su vida personal. Que Dios le bendiga y nos veremos en el próximo programa a través de la Biblia. Gracias, Señor.